El tema del mensaje de este día, esta preciosa tarde, se llama el progreso del plan de Dios en mi vida. El progreso del plan de Dios en mi vida. Y quiero que vamos a continuar estudiando Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero que vayamos al 8 para dar un pequeño repaso de lo que fue la prédica anterior. La prédica anterior fue desde el versículo 1 hasta el 9. Entonces, como un pequeño repaso para los que no pudieron estar, estuvimos hablando del nacimiento de nuevo, de como dice en el versículo 2 de ese capítulo, que somos santificados por el Espíritu para obedecer, somos rociados por la sangre de Jesús. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces hablamos el domingo pasado del nacimiento de nuevo y el para qué nacemos de nuevo y el por qué, cómo podemos entrar en el destino. Necesitamos nacer de nuevo. Entonces hablábamos también que la fe iba a ser probada como lo es el oro, que es pasada por fuego, porque ahí dice en los versículos siguientes, dice que la fe nos guardará y nos salvará en aquel día, dice la palabra de Dios. Pero dice, por un tiempo estaremos alegres, porque nos alegramos de saber de que vamos a ir a la presencia del Señor en el día de su venida. Pero dice, mientras estamos en esta tierra, habrán pruebas y habrán cosas y habrán situaciones que nos querrán muchas veces apagar y apartarnos de la fe que hemos creído. Entonces, a veces nuestros ojos miran, ven lo que quizás no tuvieron que haber visto, pero por algún motivo lo vimos, y muchas cosas así pequeñas o sean grandes pruebas nos quieren apartar de la fe o del plan que Dios tiene para nosotros. Y eso Pedro nos enseña, un hombre que lo que está leyendo ahora, este Pedro, porque el apóstol Pedro fue el que hizo esta carta y se la envía a personas que están a punto o padeciendo persecución, están a punto o padeciendo pruebas en medio de la fe. Acuérdense que en los tiempos aquellos no son los tiempos de nosotros ahora, de que aquí en Estados Unidos hay libertad, tenemos la libertad para congregarnos, para tener una Biblia donde quieras, en la casa. Hay lugares en China, hermanos, en los cuales tú no puedes tener una Biblia a la luz ahí, sino que es más, tienen en papel escriben capítulos enteros para poder tener la escritura con ellos. Y ellos van más allá. Ellos van más allá porque tampoco los papeles pueden tenerlo muchas veces, porque si los encuentra la policía, ¿sabes? Ellos van a la cárcel por 3 años si les encuentran la palabra de Dios en papel o en una Biblia, así como nosotros. Entonces, muchas personas en esos países están pasando esas pruebas y esas persecuciones, y ellos tienen que aprenderse los capítulos enteros para poder tener la palabra en su corazón. Ellos dicen que aunque me quiten el libro o un papel, no podrán arrancar la palabra que ya fue escrita en nuestro corazón. Por eso el Señor dijo: en aquellos días escribiré mi ley en vuestros corazones, dijo el Señor. Así que ese plan se está cumpliendo en estos días, que la palabra del Señor está siendo plantada en nuestros corazones, hermanos. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Hablábamos que aquí el Evangelio, la palabra es guiada y es inspirada por el Espíritu Santo, y es el único que puede provocar convicción de pecado, puede provocar una convicción y una conversión en mi vida para santificarnos con el Señor. Pastor Juan nos enseñaba qué es ser santo, qué es la palabra santo. Muchas veces como un recuerdo, pensamos que la palabra santo es alguien que tiene una coronita en su cabeza, y recordemos, no, hermanos, la palabra santo es aquel que está apartado para el servicio del Señor, aquel que ha sido elegido. En el versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pedro se lo está enviando a una gran comunidad y le está llamando a ustedes los santos del Señor que han sido elegidos. Se lo estaba diciendo, hermanos, a personas como tú y como yo. Así que el Señor también te llama ahora, que has sido santificado por el Señor, no por tus obras, hermanos. Tus obras no te santifican. Una obra fue suficiente, y fue la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hablábamos del nuevo nacimiento, de la fe,
de la fe que va a ser probada por fuego, con pruebas y situaciones, pero que el poder de Dios nos guardaría en medio de todo lo que estamos viviendo. Vamos a continuar ahora en esa línea. Vamos a leer del versículo 10. Vamos al versículo 10, hermano. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, hablándole Pedro a ellos. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Siguiente. Como hijos obedientes, no se amoldeen a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Siguiente. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Siguiente. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, es decir, no tiene preferencia. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Nos vamos a quedar hasta ahí. Entonces, vamos a hablar de ese plan, hermanos. Si has venido es porque estás incluido en ese plan, te voy a decir desde ya. Si has venido, si estás aquí, es porque Dios no te va a llamar en un plan a que escuches de un plan en el cual no estás incluido. Ahí dice la palabra que Él no excluye personas. Y Él juzga, dice, y va a juzgar a todos según la obra que hayamos hecho. Entonces, tanto pequeños o grandes, Él va a juzgar en aquel día. Entonces, el Señor Jesús en esta hora nos está hablando por esta carta que Pedro escribió, que hay un plan, hermanos. Y en ese plan, tú y yo estamos incluidos. ¿Saben? El Señor Jesús hablaba a mi corazón de esta manera. Imagínate una semilla de naranja que la siembras en la tierra. Nosotros lo vemos como un árbol, Dios lo ve como un árbol de naranja, pero ahorita es apenas una semillita. Una semilla que cae en la tierra, tiene que ser enterrada, tiene que morir, tiene que ser regada, y al crecer se va manifestando lo que va a ser, ¿sí o no? Entonces, igual nosotros, hermanos, el plan de Dios no se ejecuta de la noche a la mañana. Es un plan progresivo. Es un plan que no tiene fin, porque la palabra de Dios dice así, mira, en Filipenses 1:6 dice: el que empezó la obra, Él la terminará y la perfeccionará en el día de la venida de Jesucristo. Quiere decir que en ti y en mí hay un plan que está avanzando, avanzando, avanzando y avanzando. Está progresando. Cuando ves tú un edificio que está en construcción y ya tiene un piso, y le preguntas al arquitecto, ¿cómo va la construcción? El arquitecto te dice, va en progreso, va progresando, va avanzando. Entonces, nosotros, hermanos, Dios así nos ve. Cuando venimos a la iglesia, aprendemos de la palabra, buscamos en intimidad al Señor. El Señor mira que nosotros queremos crecer, y el plan de Dios en nuestra vida se empieza a desarrollar. Nosotros venimos, aceptamos al Señor Jesucristo. Él dice a mi vida, tienes un propósito en el cual lo creemos, y entonces le aceptamos y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús para realizar el plan
que Él tiene para nosotros. ¿Quiénes pueden realizar el plan de Dios? Todos los que estamos aquí, hermano. Todos los que estamos aquí podemos hacer y realizar el plan de Dios que tiene para nuestra vida. ¿Sabes? El hombre que escribió esta carta era un hombre bravísimo. Hablábamos la otra vez que él le cortó la oreja a un hombre por defender a Jesucristo. Él era un hombre impulsivo, pero él era Pedro y era el Pedro de Jesús. Era el Pedro de Jesús. Tú y yo, ¿cómo estamos siendo ahorita? Tenemos un poquito somos un poco impulsivos a la hora de reaccionar, pero ¿sabes qué? El diablo no te puede juzgar porque eres el hijo y la hija del Señor. Sea como estés ahorita, yo creo que hay un plan que se está en progreso en tu vida. Un plan que está avanzando en tu vida. Por eso, hermano y hermana, el apóstol Pedro nos indica aquí que no nos tenemos que preocupar porque de ser acusados por el diablo, sino que creer que hay un plan que está establecido para nuestra vida y se tiene que ejecutar en nuestra vida. ¿Has escuchado la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice que la fe viene del oír, y del oír la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios, cuando cae en un corazón y no vuelve vacía. Nunca volverá vacía. La palabra de Dios que has recibido alguna vez de cualquier hermano de esta iglesia, de otra parte, una palabra que te han dicho, ¿sabes? Por eso aún sigues aquí. Por eso aún sigues allí buscando de parte del Señor. Pero estoy así, yo soy uno de esos impulsivos. Y a veces digo también como Pedro. Una vez Pedro dijo así. Jesús le dijo, yo tengo que morir por ustedes. Y Pedro le dijo, no vayas, no lo hagas. Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, ahí Pedro fue una de las fallas. Después otra vez Pedro se movía por emociones. Y una vez Pedro le dijo, Señor Jesús, donde quiera que tú vayas, yo voy a dar mi vida por ti. Yo daré mi vida por ti. Puedes leerlo ahí en los evangelios. Y sabes, el día siguiente Pedro estaba negando al Señor Jesús. Pedro estaba diciendo, no, yo no lo conozco. Pero él habla como ellos y se reúne como ellos le decían. No, yo no soy. Pedro estaba en un proceso en el cual él estaba todavía fallaba, así como tú y como yo. Así como nosotros, claritamente como tú y como yo. A veces acertamos en una y a veces fallamos en otra. A veces nosotros en El Salvador le decimos le atinamos a una. Como decir le acertamos a esta, pero fallamos en esta decisión. Hicimos bien esta, pero al día siguiente la emoción nos ganó. Pensamos que iba a ser como ayer y no era como ayer. Por eso nuestra vida tiene que ser en constante comunicación con Dios. Porque la instrucción que Dios te dio ayer puede ser diferente a esta vez. Puede ser que hiciste un viaje anteriormente y todo salió bien y a los meses siguientes quieres hacer otro y dices, así como me fue que ve, me va a ir ahora. No, tienes que pedirle dirección siempre a Dios, hermano, para que Él te dé una luz verde o luz roja. ¿Puedes ir o no puedes ir? Así es como tiene que vivir el cristiano. Y así es como le está diciendo Pedro a estas personas. Que vivamos con dominio propio, les está diciendo. Hermanos, yo quiero que en ti y en mí se empiece a desarrollar ese espíritu. Ese espíritu que muchas veces no nos dejamos controlar. Muchas veces actuamos en base de emociones y según como nos encontramos, no damos espacio a que se acalmen esas aguas, a que se acalme esa tempestad para poder tomar decisiones. Yo te aconsejo esto: nunca tomes una decisión en medio de una tormenta. Nunca tomes una decisión en medio de un dolor o de algo que te está haciendo presión para que tomes una decisión. Espera un poco, espera, respira, mira los cielos y dile: Señor, ¿qué esperas que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Hermano y hermana, somos hijos, somos hijas. Tenemos un Padre que hasta este día Él habla a los que le preguntan. Él habla a los que invocan su nombre. Él habla y él responde. ¿Sabes? Dice así el versículo, dice así el versículo 13.
Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí el Señor nos está diciendo así: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La palabra ceñid la ocupaban mucho antes quiere decir apretar. La palabra ceñid es apretar. Ellos se apretaban bien unas túnicas y se ceñían. Entonces, aquí cuando dice el apóstol, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, él está diciendo, satúrate y llena tu mente y tu corazón del conocimiento de Cristo Jesús. Como quien dice, prepárate para lo que viene en este mundo. Prepárate para las pruebas que muchas veces vendrán a nuestra vida. Prepárate. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, prepárate para actuar. Donde dice, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. En otra versión, ¿saben cómo dice? Dice, prepárense para actuar. Prepárense para actuar. Hermanos, tenemos que prepararnos para caminar listos para actuar ante toda circunstancia que venga a nuestra vida. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar llenos. Y ¿sabe la única manera que puede ser? En el Apocalipsis hay 6 cartas. Hay cartas a muchas iglesias y 7 cartas que lo son. Y una de ellas es a la iglesia de Filadelfia. Y a la iglesia de Filadelfia le dice así: vendrán cosas, le dice el Señor. Vendrán cosas, pero tú retén lo que tienes, le dice. Como que dice, guarda todo lo que hasta ahora has aprendido de mí. Retén en tu corazón lo que hasta ahora has escuchado de mí. Y yo, dice, te guardaré el día de la gran prueba que ha de venir para este mundo. Hermanos, vendrán pruebas en este mundo. Vendrán tribulaciones a este mundo. Yo quisiera decirte que no vendrán cosas así, pero sí, vendrán cosas. A los cristianos les pasarán cosas también. Lo que el Señor quiere guardar es que lo que nos pase no nos aparte de la fe que hemos creído. Lo que veamos no nos aparte de la fe que hemos tenido, que hemos aprendido del Señor. El Señor Jesús está interesado en que en el día de su venida, mira esta preciosura de joya que está en la Biblia. Está en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Lo voy a leer aquí. Nos está hablando todo, ponga atención a esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen es los que ya partieron de este mundo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dios quiere que nosotros vivamos con una esperanza de que el último día de nuestra vida va a haber algo más allá que Dios quiere que lleguemos, y ya a la eternidad con el Señor. Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es una esperanza. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, tú y yo, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, no iremos adelante, porque el Señor mismo con voz de mando, escucha bien esta voz la van a escuchar, esta voz la van a obedecer. Así, no porque tú lo quieras obedecer o sí, sino que la fe que guardaste al escuchar la voz a la última sonada de la trompeta, tú en el mismo instante que suena, tú serás arrebatado en los aires con el Señor Jesús. Y esa es una esperanza viva que tenemos que guardar en nuestro corazón. Esa es una esperanza de que cuando el sonar de la trompeta, cuando la trompeta suene, nosotros vamos a ser elevados en el aire para reunirnos con nuestro Señor Jesús. Eso seremos nosotros. Mira lo que dice aquí: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es una promesa grande para la iglesia de Cristo Jesús. Ese va a ser el evento más glorioso que la tierra puede ver.
El día en que Cristo venga por su iglesia. El día en que el sonar, la última trompeta suene y tú y yo seamos hallados e inscritos en el libro de la vida. Eso es vivir en una esperanza viva, no en una esperanza vana y muerta, en la cual no nos llevará a ningún lado. Hermanos, nosotros no podemos quedarnos en aquel día que suena la trompeta. No podemos quedarnos. No debemos quedarnos, y Cristo no quiere, porque Él dice que Él anhela a que todos lleguemos al arrepentimiento. Que todos lleguemos al arrepentimiento genuino para poder en aquel día obedecer a esa voz de mando que dice la palabra de Dios. La pregunta es, para mí y para ti, en este momento, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está Jesucristo? ¿Jesucristo solo lo escucho? ¿O escucho de Él? ¿O me gusta de Él? ¿O estoy teniendo una relación con el Señor Jesús? ¿Sabes? El Señor Jesús quiere que tú tengas una relación con Él para conocer la voluntad y el plan que Él tiene para su vida. Cuando leíamos la palabra dice así, mira, los profetas en aquel tiempo, dice, los profetas en aquel tiempo indagaron e investigaron de quién se trataba, de quién iba a ser el que iba a traer la gracia, quién iba a traer, de qué tiempo estaban hablando estos profetas. Los profetas decían así: y como cordero fue llevado al matadero, y molido fue por nuestra transgresión, y el precio de vuestra paz fue sobre él, decía, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí en la palabra que leíamos dice que los profetas anunciaron los padecimientos de Cristo Jesús. Jesucristo iba a padecer y padeció, hermanos. Jesucristo fue hasta la cruz por ti y por mí. Hubieron muchos que lo quisieron detener. Hubieron muchos que quisieron impedir que Jesucristo fuera a la cruz. Pero saben, también dice que los profetas anunciaron el dolor de Jesús, pero también anunciaron la victoria que iba a traer por ese dolor. La victoria de Jesús en la cruz fue la salvación de nuestras almas, hermanos. ¿Qué es lo que está hablando esta carta? De la salvación de nuestras almas, hermanos. Jesucristo nos está invitando a ser salvos. Jesucristo nos está invitando a recibirlo a Él en nuestro corazón, con un corazón abierto, genuino, para que todas las cosas que vengan. Nos está invitando a ceñir vuestro lomo, que estamos hablando, que quiere decir a llenarnos del conocimiento de Jesús, a leer su palabra. Mira, hermano, más adelante en la escritura dice que somos nacidos por la palabra del Señor. No habrá nada más, hermanos, que te hará a ti nacer de nuevo o crecer en la estatura de Dios, en lo que Él tiene para ti, si no leemos la palabra de Él. Necesitamos leer la palabra de Dios, hermano. Quiero que sepas que tú y yo tenemos un gran privilegio de poder tener una Biblia en donde nosotros queramos. La podemos llevar en la calle ahí colgada y nadie nos puede decir nada. ¿Sabes? Hay una historia que me conmovió mucho. Hubo un predicador que estaba enseñando allá en China, y por eso empecé hablando de eso. Estaba hablando en China. No estaba hablando en chino, sino que estaba predicando en el país de China. Entonces era un predicador americano. Y sabes, él cuenta, estas personas, estos chinitos venían 12 horas, viajaban en tren para llegar donde iba a ser la conferencia. 12 horas viajaron en tren para llegar donde iba a ser la conferencia. En el lugar de la conferencia no era un anfiteatro como muchos aquí hay en Georgia o en Estados Unidos. Era un lugar, un cuadro en el cual no habían ni bancas, era de madera, con frío, y los chinitos ahí sentaditos escuchando al predicador. Entonces, hasta ahí, todo bien, dice él. De repente los invitó a que abrieran el libro de Hebreos en la Biblia y empezaran a leer. Pero antes de eso él repartió 12 Biblias que andaba, solo 12 Biblias tenía. Entonces habían como 18 personas, entonces quedaron unos cortos sin Biblia. Entonces vino él y vio que una chinita le dio su Biblia a alguien más. Entonces él se quedó con eso y dijo, no sé por qué. Pero al empezar a leer la Biblia, él se dio cuenta de que esa chinita estaba diciendo todo lo que estaba en el capítulo, pero ella lo estaba diciendo porque se lo había memorizado. Y él se impactó con eso.
Y no se quedó con la curiosidad, sino que cuando terminó de dar en el break, porque él dice que en China cuando dan conferencias empieza a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Aprovechan todo el tiempo que puedan. Entonces, en medio del break, viene el hombre y le pregunta: oye, te vi entregar la Biblia a tu compañera. ¿Qué pasó? Le dice: ¿por qué se la entregaste? Oh, porque yo, y te vi, le dijo el predicador, recitar todo el capítulo de memoria. Sí, le dijo, porque en la cárcel me lo aprendí, le dijo ella. Entonces, ¿y por qué estuviste en la cárcel? Porque soy cristiano evangélico. Entonces, ¿qué pasaría si yo, que si se dan cuenta que yo estoy aquí predicando el evangelio? Le preguntó el americano, ¿qué pasaría conmigo? Y ella le respondió: bueno, tú vas deportado para América y nosotros que nos encontramos aquí nos encarcelan 3 años. Solo por ser cristiano evangélico. Eso pasa en China. Entonces, y le dice él: entonces tú ya estuviste, ¿cuántos de aquí, preguntó, han estado en la cárcel? Dice que de 18 que habían, creo que como 9 o 10 levantaron la mano, que ahí habían estado 3 años en prisión por confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, hasta ahí dice que su corazón empezaba a latir más y más y más. Entonces le dijo: ¿quiere decir que tú te aprendiste la Biblia? Sí, le dijo, porque la Biblia las confiscan, se las llevan y después tratamos de llevar a papeles, nos llevan papeles en la cárcel para escritos los capítulos, y ahí tratamos de la manera más rápida de aprendernos la palabra para tenerla en nuestro corazón, porque pronto nos quitarán y nos encontrarán los papeles también. Entonces, el predicador estaba conmovido, el predicador estaba impresionado. Siguió la conferencia. Al terminar dijo: hermanos, me tengo que ir, le dijo. Mañana tengo que irme, así que quisiera orar por ustedes. ¿Qué puedo orar por ustedes? Una de ellas le dijo: quiero que ore por nosotros, le dijo, para que nosotros podamos tener la libertad que ustedes tienen en América, le dijo. Quiero que ores por nosotros para que nosotros podamos congregarnos como ustedes se congregan en América. Y él le dijo: ¿sabes qué? No puedo orar por eso, le dijo. No puedo orar por eso y no lo haré. Y ellos se quedaron como: ¿pero por qué? ¿Por qué no puede orar por eso por nosotros? Porque nosotros, le dijo, cuando el servicio se pasa más de 1 hora y media, la gente empieza a mirar el reloj y a mirar para todos lados. Cuando la iglesia está más de 30 minutos, nadie quiere irle. Cuando si va a haber frío o calor, están las excusas porque hay frío o calor, le dijo. Si las bancas están cómodas o no están cómodas, la gente se queja también, le dijo. Así que le dijo él: yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes, para que nosotros podamos vivir el evangelio de Cristo como lo hacen ustedes. Entonces los chinitos entendieron y dijeron: ¿sabes qué? Tienes razón. Si ustedes están así, están mal entonces. Si están de esa manera, están mal. Entonces, hermanos y hermanas, esta carta que estamos leyendo aquí de Pedro no se la estaba leyendo a un grupo como nosotros, que al final de este culto todos nos iremos a comer rico, gracias a Dios. Después nos iremos a casa, disfrutaremos de un buen baño, un buen programa en la televisión. Decidiremos qué ver o no ver porque tenemos libertad. Decidiremos qué leer o qué no leer porque tenemos libertad. Decidiremos qué escuchar y qué no escuchar porque tenemos libertad. Pero sabes, lamentablemente este libro muchos de nosotros lo volveremos a ver hasta el próximo domingo. Y eso, hermanos, es el por qué la iglesia vive, en vez de vivir en victoria, de derrota en derrota. Porque no estamos alimentándonos con lo que debemos alimentar y no hemos entendido lo que es el evangelio. Esta carta Pedro se la estaba diciendo a personas que Pedro sabía. Yo me imagino que Pedro se la escribía con misericordia en su corazón, con compasión, diciendo: estos no saben lo que van a pasar pronto, pero los tengo que animar. Los tengo que decir que guarden vuestra fe, que en aquel día el Señor Jesús les dirá: entra, siervo fiel, en el gozo de su Señor. Estos no saben, ha de haber dicho Pedro, que muchos de ellos morirán y padecerán y los torturarán y los meterán al circo romano. ¿Saben? Los metían al circo romano y ahí hacían fiesta con los cristianos. Eran comida para leones. Eran comida, eran el show de la ciudad. Hacían y deshacían con los cristianos.
Pedro le está escribiendo a una iglesia aquí: hey, alégrense, porque aunque vivos cuando venga Cristo, o muertos por cualquier manera, al sonar de la trompeta nosotros nos vamos con Jesucristo. Resistan. Así que, hermanos, yo te digo también a ti: resiste en la fe. Resiste en este momento que estás pasando, cualquier sea el momento que estamos viviendo. Resiste, resiste. Tal vez estás pasando confusión, no entiendes muchas cosas aquí en la iglesia de Dios. Resiste, hermano. Resiste, aguanta, que pronto te alumbrará Cristo la mente y se abrirá tu entendimiento y entenderás el plan que se está desarrollando en tu vida. Pero no te alejes de la verdad. No te alejes de Cristo Jesús. Es más, acércate más. ¿Sabes quiénes encuentran al Señor? Los que lo buscan de todo corazón. Está en el libro de Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No dice la manera, dice cómo tenemos que buscarlo. Esas personas en ese país han entregado su vida a Cristo Jesús. Padecen persecución, hambre, sed, cárceles por 3 años. Entonces, piensa tú, nosotros no estamos allá, pero estamos aquí en un mundo lleno. El sistema de este país tampoco es fácil, porque si aquí no es natural, es espiritual. Porque el sistema de este país, de este mundo, nos quiere envolver también. Y tal vez no somos perseguidos por las autoridades físicas, pero sí, dice la palabra de Dios, que tu lucha y mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales, dice la palabra. Día y noche, tú y yo somos un blanco, un target, un blanco para Satanás. Día y noche le está tirando dardos, haciéndote ver lo que no tienes que ver, haciéndote pensar lo que no tienes que pensar. ¿Para qué? Con un plan, con un objetivo: alejarte de la fe de Cristo Jesús. Y que tú desistas y que tú digas: no podré levantarme, no podré seguir, no soy nadie, llevo años aquí, no cambio, no soy diferente, ¿sabes? Hoy el Señor te está llamando a vivir una vida en santidad. Ahora que ya entendimos que la santidad no es una rueda en nuestra cabeza, entendemos que la santidad es un llamado a ser consagrado al servicio del Señor Jesús. Evangelistas, aquí hay evangelistas. Pastores, aquí hay pastores. Que el Señor está gozoso de ver desarrollado el plan que Dios ha dicho, el propósito que ha dicho Dios en tu preciosa vida. Se está desarrollando. Ahora ya aprendiste algo más. Ahora pudiste algo más. ¿Saben? Cuando el pastor me decía a mí acerca de la necesidad que yo tenía de estudiar para el llamado, ¿saben? Yo me reí la primera vez que me dijo. En mi mente yo me reí, me dijo: Dennis, sería bueno que estudiaras, me dijo. Y yo por fuera le dije: sí, pastor, tiene razón. Pero por dentro yo me reí, hermanos, y yo decía: si usted no tiene idea de cuán feliz estoy que terminé la escuela y volver a estudiar y agarrar un libro, decía yo en mi mente: Dios mío, pastor, ¿usted está bien? Me reí, hermano, en mi mente, y dije: no, si yo estoy, gracias a Dios, porque ya terminé la escuela, en la universidad, aprendí inglés en El Salvador, y gracias, Señor, porque, y hasta aquí. Yo me despedí de los cuadernos, me despedí de los lapiceros y del estudio. Yo dije: no, hasta aquí. Yo nunca fui un estudiante, un Albert Einstein, hermano, nunca fui. Entonces lo confieso. Entonces Harvard me llamaba, pero yo los ignoraba. Entonces, pero yo cuando terminé mi escuela, yo daba gracias a Dios, hermano. Yo le dije: escuela, bye bye, see you. No, see you later. Hasta nunca. Espero nunca volverte a ver. Entonces cuando el pastor me invitaba a hacer eso, a estudiar, yo decía: sí. Pero el pastor podía ver algo que los profetas en aquel tiempo veían sobre lo que venía en este mundo. Dice ahí que los profetas anunciaron la gracia reservada ¿para quiénes? Para ustedes, para nosotros. ¿Qué es una de esas cosas de la gracia que Dios tenía reservada para nosotros? La llenura y el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Porque decían: en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa es una de las promesas
que Jesucristo, que los profetas anunciaban para estos tiempos venideros. En aquellos días derramaré de mi espíritu. Buscadme y viviréis, decía la palabra. Vuestros hijos, y decían lo que nosotros íbamos a hacer en Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando fui una vez a una graduación de una persona de Cristiani, ¿se acuerdan de Cristiani? Una muchacha brasileña, tremenda en Dios. Ella se estaba graduando de la universidad en estudios también de teología, porque estaba estudiando para el ministerio. Me invitaron y yo fui. Yo llego ahí sin ninguna, yo dije, bueno, voy a la graduación, qué bueno. Al momento que me senté, ahí estaba en la silla y vi para ahí lo que tenían donde iba a estar la gente, el stage. Vi para ahí, vi para la tarima y saben, lloré porque me vi ahí. Me vi graduándome en una universidad también. Anteriormente me había reído. Me reí de la promesa que Dios tenía para mi vida. Pero en ese momento cuando vi el altar, a la tarima, lloré porque me vi. Y miren, hermano, me entró una pena porque todos estaban ahí tranquilos y yo era el único que estaba llorando, pero yo no lo hacía en emoción. Yo no podía parar. Porque el Señor me reveló ahí de la manera en que yo un día iba a estar. ¿Saben? Ese día tomé la decisión y al día siguiente, a los días que vinieron, le dije al pastor Juan, ¿sabes qué? Sí quiero estudiar. Voy a estudiar, le dije. Voy a estudiar. ¿Sabes? Todo cambió en mi pensamiento. Por eso yo le digo a muchos, lo que hoy dices que no, mañana estaré diciendo que sí. Mañana estaré diciendo sí, Señor, lo quiero hacer. ¿Sabes? Yo soy como el de la parábola del hijo, de los dos hijos, que el papá les dijo, hey, necesito que hagan esto y lo otro. Uno dijo, yo no lo haré. Otro dijo, yo lo haré. ¿Saben? El final de la parábola dice que el que dijo que no, lo terminó haciendo. Y el que dijo que sí, no lo hizo. ¿Quién de ellos? Esto me fascina, la pregunta del Señor Jesús les dice, ¿quién de ellos hizo la voluntad del Padre? El que lo hizo, le dijo. Entonces, pero antes había dicho que no. Entonces tu no ahora no es la última palabra para el Señor. Tu rechazo muchas veces no es, el Señor se ríe, hermano. El Señor dice, tú no sabes lo que vas a estar diciendo mañana. Tú no sabes lo que vas a estar viendo el día de mañana. Tú no sabes con qué gozo vas a ir a buscarme y vas a encontrarme y vas a anhelar de mí. Y eso yo lo que declaro sobre nosotros, que somos de los que no importa si has dicho que no ahora, terminaremos haciendo la voluntad del Señor Jesús. De eso somos nosotros. No somos de los que retroceden por lo que vemos, por lo que sentimos, no. Somos de los que avanzamos, ¿sabes? La vez pasada yo declaré una palabra y yo sé que se va a cumplir. Viviremos en una incomodidad espiritual. Viviremos en una incomodidad espiritual. ¿Qué quiere decir? Insaciables. Insaciables de la presencia de Dios. Vamos a buscar más de la presencia de Dios. Vamos a ceñir nuestro lomo, que quiere decir llenar del conocimiento de Cristo Jesús nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones, para actuar en el día de la prueba. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones. Eso aquí y en China van a haber aflicciones, pero de todas ellas, dice la palabra, nos guardará el Señor. Pedro fue un pescador humilde. Él fue encontrado pescando y lo llamaron, tú ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Así nos dice el Señor ahora. Tú harás esto para mí. Dejarás de ser lo que tú piensas o tú has querido ser y empezarás a seguir los sueños del Señor. Empezarás a seguir el sueño que el Señor siempre ha tenido para ti. ¿Sabes? Dios levantará aquí evangelistas tremendos, hombres de negocios tremendos, mujeres intercedoras. Levantará los 5 ministerios el Señor en esta iglesia. Los levantará, porque a los huesos secos un soplo del Espíritu Santo y vienen a la vida. Un soplo necesita un hueso
del Espíritu Santo para que venga la vida. ¿Y sabes qué se levanta de esos huesos secos? En el libro de Ezequiel dice que se levantó un ejército. Un ejército. Eso seríamos nosotros. Tal vez ahora estamos en el entrenamiento. Ahí estamos en el entrenamiento. Estamos ahí en ese entrenamiento, ¿sabes? El proceso de Dios. Por eso el tema del mensaje se llama el progreso del plan de Dios en tu vida y en mi vida. Lo que los profetas anunciaban y no vieron en ese tiempo, se están cumpliendo en estos tiempos. Quiere decir que el plan de Dios está ¿qué? Progresando. El plan de Dios está en movimiento. Me encanta lo que dice ahí. ¿Saben qué dice? Los ángeles anhelan ver esto, dice. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, mira. Dice así: los ángeles observan expectantes del cumplimiento del plan de Dios en la tierra. Quiere decir que los ángeles saben todo lo que va a pasar. Saben que uno de ellos ha de estar con la... Yo le decía a Mateo, yo me imagino, le digo, que el de la trompeta va a estar así, listo para sonar la trompeta. Todo ángel que está asignado para algo está listo para ejecutar el plan de Dios. Tú y yo, la pregunta es, ¿estamos listos nosotros para ejecutar el plan de Dios, para que se ejecute el plan de Dios en nuestra vida? No me respondas. Puedes decir un amén como el de Pedro, que dijo, sí, yo estoy listo, y el de mañana estemos negando. Mejor, con sinceridad, decirle al Señor, Señor, yo estoy en progreso. Yo estoy ahorita progresando. El plan tuyo lo he recibido y está en progreso en mi vida. Y está trabajando. Aún hay cosas, Señor, explícame esto. El Señor te va a decir que en el camino vas a entenderlo y vas a ser sano. Dile al Señor, así, ponte sincero con el Señor y dile, Señor, es que yo tengo miedo de de hacer las cosas que me gustan. Yo siento que me va a quitar el tiempo de lo que dedico ahora a esto que me fascina, ¿sabes? Dijo el apóstol Pablo, todo lo que antes hacía y tenía, lo he estimado por basura, por llenarme del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que ahora amas, dice ahí, no volviendo atrás, decía la palabra, no haciendo lo que hacías antes en tus propios deseos, por la ignorancia. Sabes, en un tiempo fuimos ignorantes y Dios sabe eso, porque tú y yo, muchos, no sé ustedes, pero yo le gritaba blasfemas a Dios cuando cantaba las canciones de rock. Yo le cantaba blasfemas a Dios, le dije muchas cosas que ahora jamás se las diría. Entonces dije todo lo que te puedes emanar en contra de mal con el Señor. Pero Dios sabía que yo estaba en la ignorancia. Sabía de que yo lo que decía no sabía. Y yo soy uno de esos que desde la cruz Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Dios te perdona a ti y a mí ahora en esta tarde por haber dicho, tal vez negaste a Jesús con actitudes. Tal vez no fuiste sobrio, no tuviste dominio propio, ofendiste a alguien, hiciste lo que no tenías que hacer, viste lo que no tenías que ver, actuaste de una manera que no tuviste que actuar. El Señor te dice, te perdono, pero te quiero levantar. Te quiero sacar de tu actual estado y pasarte al estado en que yo quiero que estés. Saben, hermanos, la fe no es lo que veo. La fe no dice la certeza de lo que veo, no. La fe es la certeza de lo que espero. Y es la convicción de lo que veo, la convicción de lo que no se ve. Y dice en otro versículo, mirando las cosas que no son como si fueran, como si fuesen. Declárate lo que el Señor tiene. Declara la voluntad de Dios sobre tu vida. Y yo te garantizo, hermano, con claridad, de que pronto, este próximo año que viene, que está a la vuelta de la esquina, estarás buscando un lugar para prepararte para el servicio del Señor. Yo declaro que vivirás de una manera inconforme y andarás esa espinita ahí diciéndote, recordándote, prepárate, estudia, busca de mí, ora, ayuna, haz lo que tengas que hacer. Yo declaro sobre tu vida y sobre mi vida que viviremos así. Estas personas estaban buscando siempre la presencia del Señor.
Estas personas siempre, y Pedro los animaba. Era una carta de ánimo, de exhortación. Hey, vendrán pruebas. Pero su fe, les decía, es más preciosa que el oro, les decía. Su fe es más valiosa que el oro, les decía. Porque el oro en aquel día, en el último día, va a quedar aquí. El oro va a perecer. Con el fuego se va a fundir el oro. Pero la fe de los que creyeron hasta el final con el Señor prevalecerán y viviremos para siempre con el Señor Jesús. Ese es el objetivo de la fe en Cristo Jesús. Que nosotros, mientras vivamos en este mundo, hagamos el plan y la voluntad que Dios tiene para mi vida, y en aquel día sean salvadas nuestras almas de todo lo que viene. Así que, para finalizar, hermanos y hermanas, quiero decirles por último que lo que se les reveló a estos profetas en el Antiguo Testamento, hoy se nos está siendo revelado para manifestarse en estos tiempos a nuestra vida. Antes uno le podía servir al Señor, era el sumo sacerdote. Ahora, por medio de Cristo, desde el más pequeño al más grande, invoca el nombre de Jesús y entra en comunión con el Padre. Esa fue una promesa de parte de la gracia del Señor, que entramos confiadamente ante el trono de la gracia, ya no porque el pastor oró por mí, por quien sea que oró, pastor, ayúdame porque usted lo escucha más al Señor. No, hermano, esa es mentira. El Señor escucha a todo el que invoca el nombre del Señor Jesucristo, a todo aquel que crea. Y sabes, yo puedo ver que en esta iglesia Dios está levantando y Dios está cumpliendo su plan, porque hay sed y hambre de servirle a Él. Hay sed de su palabra, hay hambre de servirle, hay hambre del Señor, hay necesidad, hay clamor, hay quebrantamiento de corazón, hay sensibilidad. Aquí hay corazones sensibles a la voz del Espíritu Santo. Aquí hay corazones que cuando el Espíritu Santo les habla, empiezan a rodar lágrimas, pero no de emoción, sino de alegría que el Señor les ha hablado. Muchas veces lloramos por emociones, pero muchas veces es por quebrantamiento. Estudié, en mi caso estudié, terminé mis estudios y ahora aquí estoy. Pero yo puedo decir, ¿es esto todo? No. Yo creo que apenas he comenzado. Yo creo que apenas ha comenzado mi camino. Este precioso camino en Cristo Jesús, esta preciosa aventura en Cristo Jesús. Este lindo camino. Miro para adelante y me miro llorando muchas veces. Y me miro a veces queriendo tirar la toalla, pero yo sé que de todo eso el Señor me librará. Así como me libró en el pasado, yo creo que de todo lo que venga me librará el Señor. Tantas veces que quiso el enemigo tumbarme, bajarme del altar, no pudo. Y ni podrá, sino que lo que el Señor pone, nadie lo puede quitar. Y lo que quita, pues el Señor nadie lo puede poner para atrás. Entonces solo Él. Entonces, la pregunta sobre mí es, ok, terminaste y ya estás ahí predicando y eres pastor, pero la pregunta es, ¿hasta aquí llegó todo? No. La otra vez fui a visitar una casa donde de unos amigos, una niña oró por mí, una niña de 15 años oró por mí. ¿Saben lo que oró esa niña por mí? Dijo así, pongan atención a esto, dijo, porque el Señor puso en mi corazón que esa niña orara por mí. Ella dijo, el Señor aún sigue tocando tu corazón, me dijo, para levantar de ti el siervo que espera que seas. Me quebrantaron esas palabras y eso es lo que más guardé de esa oración en mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que aún el plan de Dios está progresando en mi vida. No quiere decir que el plan de Dios ya terminó en mi vida, sino que aún sigue. Esto es un paso más de los muchos que tengo que dar. Esa niña dijo, Dios aún está tocando tu corazón. Entonces quiere decir que yo tengo cosas aún que entregarle al Señor para poder dar otro paso. Me quito una carga y doy otro paso. Me quito 2 cargas, doy 2 pasos. Así tú, hermano, deja que el plan de Dios progrese en tu vida, entregándole tu vida al Señor, presentándote con Él, diciéndole, Señor, ¿sabes qué?
tal vez no lo entiendo ahora, pero ellos dicen que tú existes y que tengo un propósito, e insisten que yo tengo un propósito. Entonces dime cuál es el propósito para mi vida, dime cuál es la voluntad. Hermano y hermana, si tú le preguntas al Señor cuál es la voluntad para tu vida, yo te garantizo, Él te responderá. Él te dirá cuál es la voluntad para ti. Una cosa te repito, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Si quieres vivir una vida plena en Cristo Jesús, acepta la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Cristo Jesús y tu vida será buena, tu vida será agradable y será perfecta. Y en el día de la venida de Cristo Jesús, al haber vivido por la fe, tu vida será hallada como alabanza para el Señor. Le dije a alguien, es fácil cantar una alabanza, pero es difícil, no cualquiera es una alabanza. Tú y yo estamos llamados a hacer alabanza para el Señor, alabanzas caminantes, que donde caminemos demos la gloria al Señor y el Señor pueda escuchar y sentir un aroma que es agradable a la voluntad, como un incienso que es agradable al Señor Jesús. Eso debemos ser, alabanzas caminantes para el Señor, porque ahí les dijo en la primera carta, en los versículos que leíamos la vez pasada, que la fe nuestra en aquel día será hallada con alabanza y gloria de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús le dirá, te mantuviste fiel. Ante todo, no te rendiste. Yo vi cuando lloraste, yo vi cuando estabas pasando por el fuego, vi cuando casi te pasaba esto, vi cuando casi querías tirar la toalla, pero no desististe, seguiste adelante. Vi cuando te querías bajar del altar y dejar de hacer lo que te mandé a hacer. Vi cuando empezaste a estudiar y por un tiempo no seguiste y después volviste a retomar el camino y volviste como el hijo pródigo. ¿Sabes? Esos somos nosotros los que volvemos. Esos seremos nosotros los que entramos en el destino que Dios tiene preparado para nosotros. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es lo que ahora crees? No importa. Lo importante aquí es que los que han dicho que no, lo terminarán haciendo. Y dirán pronto, uno de estos días, no sé cuándo, el Señor sabe. Y estaremos diciendo, sí, Señor, sea en mí según tu palabra.